noches. Hoy vamos a presentar otro programa especial. Ustedes dirán que una exageración, programas especiales a cada rato, pero se van a dar cuenta por qué lo decimos. Nosotros no esmeramos en ofrecer elementos para que cada oyente, cada uno de los miembros de nuestra audiencia, se forje sus propias opiniones. Pues bien, sabemos la vinculación que existe entre Venezuela y Nicaragua, entre el régimen de Maduro, el régimen de Ortega y los desafíos que enfrenta el pueblo venezolano y el pueblo nicaragüense. Pues bien, vamos a escuchar a una mujer, líder político reconocida a nivel internacional, admirada por la mayoría de los nicaragüenses por su valentía, por su consecuencia. Estamos hablando de María Corina Machado. Nosotros la vimos enfrentada cara a cara con Hugo Chávez, fue destituida como diputada en la Asamblea Nacional por el régimen de Maduro. La hemos visto también agredida por las mismas turbas que nosotros vemos aquí agrediendo a la ciudadanía nicaragüense. María Corina compartirá su visión, sus experiencias y sus apreciaciones sobre las realidades de Nicaragua. La otra parte de nuestro programa está enfocada en la OEA. En los próximos días se vence el plazo que se estableció para que la comisión de alto nivel formada para promover una salida política pacífica en Nicaragua rinda su informe al Consejo Permanente. El Consejo Permanente de la OEA deberá tomar decisiones claves en materia de lo que está al alcance de la comunidad internacional respecto de la problemática nicaragüense. Entonces vamos a escuchar al doctor Norman Caldera, exministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, quien nos hará una interpretación sobre el momento, las realidades y los posibles desenlaces. Y para cerrar, una persona muy apreciada también por los nicaragüenses, por su compromiso, su solidaridad, la eficacia de su trabajo en el marco de la OEA. Estamos hablando de la ex embajadora de Argentina, Paula Berthold. Ella tuvo la gentileza de compartir su tiempo para enviar un mensaje, compartir sus apreciaciones también sobre la OEA, sobre el marco que vive América Latina en este momento y, repito, un mensaje especial para los nicaragüenses. Todas estas entrevistas son especiales, por eso decimos que tenemos un programa especial para ustedes. Y ahora vamos al punto. Ahora vamos a dialogar con una persona muy conocida, muy apreciada por el pueblo nicaragüense comprometido con la democracia, la ex embajadora de Argentina en la OEA, Paula Berthold. Buenas noches, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. En Nicaragua se depositan grandes expectativas sobre el papel que puede cumplir la comunidad internacional y en el marco de la comunidad internacional, la OEA. En los próximos días se vence el plazo que se estableció para que la comisión de alto nivel que se formó para promover una solución política en Nicaragua rinda su informe. ¿Qué expectativas desde su punto de vista podríamos alentar los nicaragüenses sobre lo que pueda ocurrir en el marco del Consejo Permanente cuando se trate el tema? Bueno, en primer lugar, muy buenas noches. La agradecida soy yo.
Ustedes saben que llevo a Nicaragua en mi corazón y más allá de no estar desempeñando el rol de embajadora, el que fue un honor para mí durante 20 meses en la OEA desarrollar, yo también estoy muy cerca y también esperando con tranquilidad cuáles van a ser los resultados de la comisión de altas autoridades, donde la Argentina tiene un representante muy digno, un alto diplomático como Leopoldo Saores, y yo creo que seguramente ellos van a presentar un buen trabajo, pero un trabajo que no ha podido, imagino yo, ser completado porque en cuanto esta comisión inició su trabajo, automáticamente el gobierno de Nicaragua le negó la entrada a los miembros de la comisión. Recordemos, yo en ese momento era embajadora y fue realmente desafortunado la decisión que tomó el gobierno de impedir que las personas que conformaban esa comisión entraran a Nicaragua para poder conversar y para poder, como dice el artículo 20, profundizar las gestiones diplomáticas. Así que lo que yo imagino es que ellos trabajaron con aquellos medios que tuvieron a la mano, que se vieron obligados a ir a otro país para poder recoger testimonios, pero más que recoger testimonios, yo creo que esta comisión va a presentarle un informe al Consejo Permanente. Sabemos que faltan pocos días. Yo sé que los nicaragüenses tienen altísimas expectativas sobre este tema. No quisiera que se desilusionen una vez más, pero sí creo que la expectativa puede estar presente en la posibilidad de que, como dice el artículo 20, una asamblea extraordinaria sea convocada para seguir adelante el proceso hacia el artículo 21. ¿Qué significa esto? Significa que cada vez más se avanza en la certeza de que Nicaragua está pasando por problemas muy graves y que los países tienen que prestar cada día más atención porque hay un agotamiento de todos los esfuerzos que se empezaron a hacer ya hace mucho tiempo para llegar a una solución pacífica de las crisis entre los propios nicaragüenses. Yo siempre dije que la llegada al artículo 21, si es que finalmente pasa eso, es decir, previo a ello, como dije antes, deberían convocar una asamblea extraordinaria con los cancilleres y las máximas figuras de cada país, que es la asamblea la que debe tomar una decisión para finalmente suspender al país, no es la salida que muchos queremos para nuestra querida Nicaragua, sino que hasta último momento siempre la Carta Democrática menciona promover las acciones de los buenos oficios para llegar a una solución pacífica dentro de los propios países que integran la OEA. Hemos visto, sin embargo, que en varios países latinoamericanos se han producido turbulencias. ¿Usted piensa que esas turbulencias pueden impactar de alguna manera en el proceso político, diplomático de la OEA? Mire, yo creo que nosotros vivimos en un continente que últimamente ha mostrado estar convulsionado, pero también creo que no hay una única causa, que son multicausales y que también muchas de las causas son propias de cada país, son culturales de cada país. Lo que pasa en cada uno de esos países también puede haber sido una razón muy importante de las convulsiones. Creo que es un tema muy delicado, que hay que analizarlo con mucha tranquilidad, que no hay que agitar fantasmas, y que lo que sí creo es que a lo mejor los problemas de otros países del continente podrían dolorosamente correr la grave situación de lo que está pasando
en Nicaragua. Y entonces en eso hay que estar atentos, que un problema actual no deje de lado un problema que comenzó muy fuertemente en abril del año pasado en Nicaragua, o hace muchos años atrás también en Venezuela. Yo creo que la OEA lo que está teniendo ahora es más trabajo, es mayor cantidad de países donde pensar en la pacificación, en el diálogo, en el encuentro, en que los derechos humanos, que es un eje tan importante de la OEA, estén más que nunca presentes para poder llevar paz y para poder proteger a las familias que están sufriendo. Paula, el reconocimiento y la simpatía que despertó en el pueblo nicaragüense su trabajo como embajadora en la OEA, su determinación, su brillantez, llevaron a que algunos sectores le otorgaran la ciudadanía honoraria, ¿verdad?, de un poblado muy combativo en Nicaragua, que es Monimbó. Entonces seguramente esta simpatía y este reconocimiento llevará a tener oídos muy atentos a sus opiniones. ¿Qué reflexiones puede compartir, qué mensaje puede transmitir a los nicaragüenses que ayuden a avanzar en la lucha por recuperar la libertad y la democracia? Miren, yo sé que ustedes los nicaragüenses han ya luchado mucho, han tenido muchas luchas y en esas luchas hubo muchas pérdidas de vida. Y también los he escuchado decir que van a salir de otra manera adelante de este gravísimo problema que están atravesando, con un Estado policíaco, con un Estado que ha desvirtuado el uso de la fuerza y que ha perpetrado y que ha violado derechos humanos. Entonces, yo sé que pedirle paciencia a lo que están sufriendo no corresponde. Yo lo que creo es que ustedes sí deben saber que en muchos países, no solo del continente, sino del mundo entero, están viendo y prestando atención a lo que ocurre en Nicaragua. Entonces, yo digo que, o les pediría que no dejen de pensar que, como decía alguien que yo aprecio mucho, Gandhi, ¿no? No hay un camino hacia la paz. La paz es el camino. Y entonces creo que son un pueblo que han tomado conciencia de que tomar otras actitudes no los ha hecho ganar, y creo que también tienen que seguir movilizados, como lo están haciendo, llamando la atención de la sociedad internacional. Y creo que ustedes están demostrando que lo pueden hacer. Están organizándose, están encontrándose entre sectores que antes no pensaban que podían hablarse entre sí. Creo que también es muy importante encontrar un liderazgo que siempre es fundamental, que puedan saber quiénes son los líderes, hombres o mujeres, que pueden conducir ese proceso que va a llevar tiempo, pero que sí creo que son capaces muy pronto de llegar a él. Creo que tienen que seguir soñando, porque es la manera que en la vida uno sigue adelante y que esos sueños se van a hacer realidad. Tener elecciones libres, transparentes, confiables, pero reitero, el proceso puede ser largo, pero el proceso es la paz. Y hay cosas que pueden ayudar, como de repente que ese artículo 21 finalmente llegue, pero no es lo único. Creo que hay que seguir siendo creativos, viendo, como lo han hecho hasta ahora muchos nicaragüenses, ¿no? Con métodos pacíficos que han llamado la atención. Creo que la experiencia de la que vienen los ayuda mucho, sobre todo porque hay muchos jóvenes que creen que se pueden solucionar las cosas de otras maneras, de otras formas,
y yo los aliento para seguir en ese camino. De verdad, creo que por más largo que sea el camino, vale la pena que ustedes sigan creyendo que pueden tener una Nicaragua libre. Muchísimas gracias. Seguramente sus palabras llegarán a oídos muy atentos. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por su solidaridad, muchas gracias por su compromiso, su trabajo, y esperamos que en un futuro próximo tengamos oportunidad de escucharla de nuevo. Buenas noches. Bueno, gracias, buenas noches a ustedes y espero en un futuro próximo poder visitarlos en Nicaragua y festejar con ustedes una nación soberana y una nación que viva en paz. Vamos a escuchar ahora la opinión del doctor Norman Caldera, quien fue ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua y es un profesional de vasta experiencia en los asuntos internacionales. Doctor, los nicaragüenses depositan mucha expectativa en el papel que puede cumplir la comunidad internacional como un coadyuvante a la solución de la crisis en Nicaragua. En el marco de la OEA se constituyó una comisión para propiciar una salida pacífica a la crisis nicaragüense. En los próximos días se vence el plazo que se estableció para que esa comisión cumpla su cometido y lo cumpla o no, presente el informe correspondiente. ¿Cuál es el panorama que usted ve en el marco de la OEA? Sí, en efecto, la OEA es la institución que ha continuado poniendo presión ante el gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades cívicas. Ya vimos, como yo dije desde el principio, en el caso de las Naciones Unidas, están coartadas, están, digamos, sesgadas por el hecho de que tienen a Rusia entre los 5 países que pueden vetar cualquier resolución, y de hecho han habido reuniones, pero que no han llevado a ningún lado. Por el otro lado, en la Unión Europea finalmente dieron el paso de autorizar a los países en forma individual que tomaran medidas. Anteriormente había estado aparentemente la República Federal de Alemania obstaculizando el paso de esas autorizaciones. Y finalmente lo que nos queda es la OEA, donde se ha ido avanzando muy lentamente. Yo diría que por 2 razones. La primera es porque les es difícil a ellos concentrarse a la vez en 2 países, y ya se habían metido o concentrado con el asunto de Venezuela. De manera que se les dificulta atender a un segundo país, y lo han venido haciendo en una forma muy lenta. Sin embargo, como todas las puertas se les han venido cerrando, yo espero que el informe de la comisión sea un informe muy duro, en el sentido de que Nicaragua no ha mostrado buena fe. Y en el concierto de las naciones, a decirle a un país que no ha mostrado buena fe es casi de los peores insultos que se les pueden hacer, o de las peores acusaciones que se le pueden hacer a un país actuar de mala fe. Creo que por ahí puede venir la resolución del grupo de trabajo de la próxima semana. Se había sugerido que podría ser el 13 la reunión, pero no está confirmado. Doctor, en distintos países latinoamericanos comprometidos con la democracia se han presentado disturbios, y en general en América Latina hay un ambiente bastante difuso y confuso.
¿Cómo puede impactar este entorno latinoamericano en el desenvolvimiento de los debates sobre Nicaragua en el marco de la OEA? Yo creo que hay más de una cosa, hay más de una causa, hay más de una razón detrás de lo que está pasando en América Latina. Una de ellas es que las redes sociales y los medios de comunicación presentan a los latinoamericanos un estilo de vida a través de los videos y de las películas de los países desarrollados, al que se podría aspirar, pero no se tiene en América Latina. Y eso no deja de causar una cierta frustración. El otro punto es que obviamente en muchos de estos países, y en Nicaragua está entre los peores, hay desigualdades. Y las desigualdades obviamente generan molestia, reacciones y causan que estos reclamos, que en muchos casos son justos, sean hechos con la vehemencia del caso. Ahora, el único país realmente donde hay disturbios entre los países democráticos es Chile, que irónicamente es el país con menos pobreza, con menos desigualdad y con mayor desarrollo relativo en América Latina. El resto de los países, Colombia, Brasil, Uruguay, Paraguay, no están registrando ese tipo de violencia. Y aunque hubo un conato de hacerlo en Panamá, ese conato no fructificó. Donde sí hay disturbios y donde sí hay problemas serios es en la tierra de don Evo Morales, donde ya se pronunciaron la primera de las instituciones contratadas por el mismo Estado de supervisión electoral para decir que no era posible llevar a cabo un reconteo porque los fallos que habían habido eran demasiado grandes como para poderlo superar a través de una auditoría. Doctor, es evidente que entre Venezuela, Bolivia, Cuba, Nicaragua, hay una concertación a nivel de los gobernantes, para llamarles de alguna manera y no decirles a las mafias gobernantes, pero ya lo dije. Sin embargo, no es visible que haya una concertación entre las fuerzas opositoras de estos países. ¿Qué cree usted que habría que hacer para romper esos estancos que existen entre las fuerzas opositoras de estos países? Porque al final la batalla es la misma. Sí, yo quisiera primero que nada responder lo que siempre respondo cuando hay dudas sobre el rol de las oposiciones y en particular la de Nicaragua. No nos olvidemos que estamos hablando de un gobierno con un presupuesto enfrentado con una oposición que no lo tiene y que, por decirlo de alguna manera, es un pleito de tigre suelto contra burro amarrado. Y no estoy diciéndole burro a ninguno de mis compañeros que están en este lado de la ecuación. Simplemente lo que estoy diciendo es que los recursos, el desequilibrio, la desigualdad, el desbalance entre los recursos de un lado y el otro son inmensos. Sin embargo, con el Internet hay posibilidades de comunicación. Y yo he estado en comunicación con mi colega boliviano Sánchez Berzaín, he estado en comunicación con diferentes personas en los países y sé que esa comunicación no se reduce a persona, que ya las organizaciones están comenzando a reunirse.
y a funcionar. Yo quisiera recordar que tal vez los tiempos, porque ahora vivimos online, esa es la forma, el modus operandi nuestro en estos días. Pero recordemos que en los tiempos de Somoza, desde el momento en que se introduce la resolución hasta el momento en que sale la resolución diciéndole a Somoza que ya su tiempo en Nicaragua debe de terminar, pasado más de 1 año y medio. O sea, no hay que desesperarse por los tiempos. Desgraciadamente, cada día que pasa hay muertes, cada día que pasa hay secuestros, cada día que pasa hay heridos, cada día que pasa hay prisioneros que están sufriendo, que están siendo torturados, y hay madres que están sufriendo por los hijos a los que le están haciendo las barbaridades de las que mencioné. Pero también es muy difícil que la velocidad de los acontecimientos vaya más rápido de lo que te permiten los tiempos que están construidos en algunos de los mecanismos con los que tenemos que convivir. Como por ejemplo en el caso mismo de la OEA, no se puede pedir que se den plazos perentorios, porque la organización no lo contempla. Hubo un plazo que se hablaba de 60 días, de 90 días, perdón, y sin embargo, ese era la presidencia del siguiente país, que no era un país, digamos, aliado del pueblo de Nicaragua, sino al contrario, aliado del gobierno, que podía entonces entorpecer la labor de lo que se estaba tratando de hacer en la OEA, y esos 90 días eran para que pasara esa presidencia y se pudiera entrar a la presidencia actual, que es de Guatemala, que es un país que está en una situación distinta y que se aproxima a una situación todavía más favorable para la oposición en Nicaragua. De manera que tenemos que ponernos un poquito la perspectiva de que tenemos que aguantar. Hay que tener paciencia, pero los puntos van caminando y se están haciendo las medidas que se tienen que tomar una por una y una detrás de la otra. Y no hay otra forma de hacerlo. Doctor, es cierto lo que usted dice, para un desempleado cada día que pasa es un día de sufrimiento, para un prisionero y para sus familiares cada noche que pasa es una noche de zozobra, para un perseguido y para un refugiado, un exiliado que ni siquiera sabe si va a tener comida al día siguiente. Entonces, esta impaciencia, por supuesto, a veces genera expectativas que cuando no se concretan, se traducen en desánimo. La resolución de la OEA estableció que probablemente dentro de 5 días, 10 días, de acuerdo con los plazos establecidos, esta comisión de alto nivel debe presentar un informe. Y el Consejo Permanente debe tomar una decisión. Las decisiones se toman por votos, ¿verdad? Y entonces tiene que decidir si convoca a una asamblea general, y una eventual asamblea general a su vez tiene que decidir con votos. 34 para separar al gobierno de Ortega de la OEA y otras opciones con una mayoría simple. ¿Cómo ve usted los posibles desenlaces en tiempos y en decisiones? Bueno, yo creo que tenemos que separar 2 votaciones. Una, que es la que está describiendo, para aplicar el artículo 21, para el que se necesitan 24 de los 34 votos, o sea, son 2/3, en la que se estaría de alguna manera afectando al país, Nicaragua. Y la otra alternativa es alguna resolución basada en el artículo 20
que dicho sea de paso, no requiere de la convocatoria por el país, como ha venido diciendo la representación de Nicaragua. Es el artículo 19 el que ellos han estado leyendo y aplicándolo a todos los demás, como que si el artículo 19 fuera extensivo a todos los demás artículos. El 19 es el que dice que el país es quien solicita la intervención, el llamado a la reunión de cancilleres, a la reunión de consulta de cancilleres, como se llama la Asamblea General Extraordinaria de la OEA. Para llamar esta vez se necesitan solamente 18 votos. De manera que es posible que la próxima semana el resultado que tengamos va a ser que se llame a una conferencia extraordinaria de cancilleres, una reunión de Asamblea General Extraordinaria de la OEA, que tendría que tener un plazo que no creo yo que pueda ser demasiado corto tampoco, que llevaría las reuniones de cancilleres a finales de noviembre, principios de diciembre. Entonces es cuando se tendría que tener claro si hay suficientes votos, los 24, como para tomar medidas con Nicaragua, o si hay suficientes votos, 18, que significaría tomar medidas con el gobierno. Y hago la distinción aquí porque es claro, cuando se toman medidas con el país, afecta a todos. Y en algunos casos también cuando se toman medidas con el gobierno va a terminar afectándonos a todos, pero no siempre. De manera que la alternativa no es negro o negro, la alternativa es negro o gris. Pero sí hay diferencias entre la aplicación del artículo 21 y la aplicación del artículo 20. Sin embargo, en ambos casos estamos probablemente ante una última oportunidad para el gobierno de Nicaragua de llegar a algún tipo de arreglo o de ponerse frente a la comunidad internacional, en este caso frente a la OEA, como un país que está actuando de mala fe. Bueno, muchísimas gracias por sus opiniones, doctor. Creemos que ayudan a informar y a ilustrar mejor a nuestra población sobre las expectativas que podemos forjarnos de cara a los acontecimientos que se avecinan en el marco de la OEA. Muy buenas noches y esperamos contar con usted más adelante para hacer un balance de lo que pueda ocurrir. Muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, María Corina. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Primero que todo, quisiera expresar nuestra solidaridad ante la agresión de que fue víctima en días recientes por parte de estos salvajes. Sabemos que no es la primera vez que la agreden. Nosotros conocemos en carne propia, lo hemos vivido, el nivel de salvajismo de esta gente. Nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por su tiempo. María Corina, a pesar de los vínculos entre Venezuela y Nicaragua, los nicaragüenses tenemos muy poca oportunidad de conocer de viva voz las realidades de Venezuela por parte de dirigentes venezolanos. ¿Podría decirnos cuál es la situación actual en Venezuela? Bueno, en primer lugar quiero transmitirte a ti, Enrique, y a todo el pueblo de Nicaragua mi respaldo, mi solidaridad y en la conciencia de que la lucha que ustedes llevan adelante cada día es la misma lucha que llevamos adelante los venezolanos. Y asegurarles que tengo la total y absoluta confianza que el desenlace va a ser la libertad para Nicaragua, para Venezuela, para Cuba y para todo nuestro hemisferio. Va a imponer
va a preservar la verdad, la justicia, y quienes tanto daño le han hecho a nuestros pueblos, a nuestras familias, a nuestros niños, enfrentarán la justicia. Que nadie lo dude. Yo tengo que ratificar lo que al principio comentabas acerca del carácter criminal del régimen que se ha instalado en Venezuela. Desde luego, con un tutelaje cubano desde La Habana, pero apoderándose, ocupando nuestro territorio, instituciones y recursos con un propósito: hacerle daño a la sociedad venezolana, someterla, empobrecerla, convertirnos en una sociedad de prófugos, los que pueden huir, o de esclavos, los que aquí permanecemos. Esto no ha sido producto de errores o de corrupción o de ineficiencia. Es parte de un plan sistemático. Estos regímenes buscan destruir todo aquello que genera riqueza y bienestar para tener una sociedad sometida, y aprovechar esta huida de los venezolanos para también expandir un proyecto criminal que ya empieza a ver sus tentáculos en otros países de América Latina, tal y como hemos venido advirtiendo desde hace muchos años. Por lo tanto, es un proyecto continental de destrucción, de empobrecimiento y de corrupción que amerita una respuesta hemisférica de todos los que queremos la libertad, la prosperidad, la paz y la justicia para nuestros pueblos. María Corina, usted dice, y así es, que esto es una estrategia de alcance continental. Evidentemente, Daniel Ortega todos los días se ve en el espejo de Maduro. Ustedes han ensayado distintas estrategias, diálogos, mediación del Vaticano, comunidad internacional, Organización de Estados Americanos. En el caso de Nicaragua, igual, ¿verdad? Tuvimos al Vaticano, hemos tenido diálogos, estamos en el marco de la OEA. ¿Cómo valora usted las condiciones para que un diálogo sea efectivo, sea eficaz? Bueno, empiezo diciendo que, como decías al principio, Daniel Ortega se ve en el espejo de Maduro. Pues que lo haga, porque van a terminar igual. Van a terminar enfrentando la justicia en naciones liberadas, con pueblos que hemos dejado todo en esta lucha, porque el sacrificio ha sido brutal. No solamente lo que desde afuera se ve en términos de represión, de presos políticos, de asesinatos a sangre fría, de personas que han huido de nuestras naciones, pero todo lo que ha ocurrido en el seno de cada familia, de cada corazón, lo que hemos y seguimos dando, porque estamos muy conscientes, nicaragüenses y venezolanos, que la lucha que estamos dando hoy trasciende nuestras fronteras, como también trasciende nuestras generaciones. La Nicaragua en la que van a nacer y crecer millones de ciudadanos que aún no han nacido y que será una nación próspera y libre, va a ser posible gracias a lo que hoy cada nicaragüense está haciendo, como cada venezolano llevamos adelante. Y ha sido extraordinario porque hemos enfrentado prácticamente solos durante muchos años un sistema criminal que se fue apertrechando, no solamente con regímenes con larga trayectoria en propaganda y en represión como el régimen cubano, pero también que se fue aliando con redes del narcotráfico mundial, con los movimientos guerrilleros del hemisferio, con grupos terroristas islámicos y obviamente con redes que están haciendo muchísimo dinero, en este caso con el hambre de los venezolanos y también con el dolor de los nicaragüenses, muchísimo dinero. Aquí hay mucha gente haciendo mucha plata y no todos se visten de rojo en el caso de Maduro o con los colores de Ortega. Aquí hay gente en distintos sectores que se han ido volviendo parte
de un sistema mafioso en el que les conviene mantener el status quo y que además han aprendido cada vez que sienten que las fuerzas internas y externas de los verdaderos aliados se alinean hacia las bases, hacia los pilares que aún sustentan estos regímenes, entonces la respuesta del régimen es disfrazarse de corderitos y decir, no, nosotros vamos a dialogar, vamos a hablar, vamos a negociar, pero nunca lo han hecho de buena fe. Su propósito es simplemente ganar tiempo, buscar algún tipo de legitimidad y aplacar, sobre todo aplacar tanto las fuerzas internas, ciudadanos que amamos la libertad, como las fuerzas efectivas que vienen de afuera. En el caso concreto venezolano, Enrique, desde hace 17 años empezaron con este cuento de los diálogos, precisamente Hugo Chávez. Son ya 11 llamados de diálogos que en fondo son operaciones diseñadas en Cuba y se han ido burlando de todos, como bien lo decías. Se burlaron del Vaticano y del Papa Francisco, se burlaron de los cancilleres de México y de Chile, pero lo que no han logrado es burlarse de los venezolanos porque hoy estamos clarísimos. Nosotros solo vamos a aceptar los términos de una negociación que tenga como propósito ponerle fecha y condiciones a la salida del poder de Maduro y de su sistema de mafias. No vamos a aceptar ninguna negociación o ningún acuerdo para lo que ellos llaman la convivencia, que no es otra cosa que la cohabitación con un sistema criminal. Evidentemente, María Corina, uno de los propósitos de estas estratagemas de diálogo es generar fisuras o fracturas en la oposición y en algunos casos lo han logrado y la unidad de las fuerzas opositoras es condición para enfrentarlos, para derrotarlos y para impulsar el cambio democrático. ¿Cuáles son los obstáculos que ha enfrentado la oposición venezolana para consolidar una unidad, una estrategia concertada que enfrente de manera sostenida a estos regímenes y en el caso de Venezuela al régimen mafioso de Maduro? Hay que tener mucho cuidado con ese planteamiento, Enrique. No cabe ninguna duda que la unión del país, la unidad del país es muy importante. Y eso existe en Venezuela, como también existe en Nicaragua. Todos queremos lo mismo. Queremos que nuestros hijos puedan crecer en una nación abierta, próspera, segura, solidaria, donde cada uno pueda desarrollar su talento con oportunidades para trabajar, para formarse, para enriquecerse, porque no queremos, como decía Chávez, un país de pobres. Chávez decía que ser rico es malo, claro, malo para el pueblo y muy bueno para él, que querían una sociedad absolutamente empobrecida. Pero este planteamiento de que tiene que haber la total unidad de todos los actores políticos tiene una grave debilidad. Y estos regímenes aprenden a construir sus propias opositores, sus propias oposiciones y las infiltran con dinero. Y entonces surgen voces que plantean cohabitar, dialogar, apaciguar, convivir con las tiranías y que en los momentos cruciales donde se logran las fuerzas de espaldas al país transan apaciguar a la población. Yo estoy convencida que estos últimos tiempos lo que ha permitido es que se caigan todas las caretas y los genuinos opositores, aquellos que realmente estamos decididos a sacar el régimen de raíz, que los hay en todos los partidos y que lo hay desde luego en todos los sectores, emergen con claridad. Y esa es la unidad que se requiere. Y esa es la composición de fuerzas que se requiere, sin cómplices y sin corruptos. Bueno, tanto en Nicaragua como en Venezuela hemos visto que la lucha tiene altibajos. A veces se percibe una situación de estancamiento, de desánimo y repentinamente
vuelve a recrudecer la lucha tanto en Venezuela como en Nicaragua. ¿Cómo ve usted las perspectivas hacia el futuro inmediato de la lucha por erradicar el régimen de Maduro? Eso es absolutamente cierto y en ello influyen muchos factores, como yo te decía, cuando algunos sectores del liderazgo, digamos, se contradicen o plantean, sí, no solo contradicciones, sino incoherencia en el planteamiento o debilidad en los momentos cruciales. Esto, desde luego, genera un efecto de desmoralización o desmovilización. Pero, como bien dices, yo si algo estoy convencida, y te lo digo porque recorro nuestro país día a día, como yo tengo más de 5 años con prohibición de salida. Eso me ha permitido no ver a Venezuela desde arriba, pero sí vivirla desde adentro, en cada recorrido que a veces me toma 10, 15 o 20 horas llegar a los distintos puntos de nuestro territorio y constatar allí que la fuerza sigue absolutamente clara y firme. Los venezolanos sabemos lo que está en juego en esta hora y la responsabilidad que tenemos, porque la lucha de Venezuela, como te decía al principio, es la lucha de Nicaragua, es la lucha de Ecuador, es la lucha de Bolivia, es la lucha de México, es la lucha de todo Centroamérica y el Caribe. Eso estamos muy claros y por eso no hay manera que nos detengan. No nos vamos a rendir y no vamos a ceder ante las pretensiones de una cohabitación que quiere convertir la transición en transacción. Eso no va a ocurrir. De modo que estos son momentos en los cuales tenemos que concentrarnos y yo también los invito, en el caso de Nicaragua, a evaluar, a dimensionar todo lo que hemos logrado. Hasta poco, el mundo democrático, incluso Occidente, nos había dado la espalda. No había la comprensión de que esto que está ocurriendo hoy en Chile, en Ecuador, en Colombia, desde luego en Nicaragua, Venezuela y Bolivia, es la misma lucha. Que la instancia del Foro de Sao Paulo, a forma donde han convergido intereses ideológicos, financieros y criminales, y que sí se han organizado, y eso hay que reconocerlo, pero que nosotros, los demócratas, cada uno ha estado tratando de dar la lucha a lo interno, sin entender que tenemos que plantear como una sola lucha. Lo que hoy viven los bolivianos es también la de Nicaragua, y la lucha de Nicaragua es también la del pueblo del Brasil y desde luego la de los venezolanos. Yo creo que eso ha sido un paso enorme y que se ha terminado de consolidar los eventos de los últimos días en nuestra región. María Corina, es una paradoja trágica que con recursos de la cooperación petrolera venezolana que fueron apropiados fraudulentamente por Ortega y su familia con la complicidad de jerarcas venezolanos, bueno, y se haya convertido probablemente en uno de los personajes más acaudalados, más ricos de Centroamérica, mientras el pueblo venezolano sufre la tragedia de la sobrevivencia del día a día. Nosotros hemos visto cómo las agresiones de las que usted ha sido víctima ha sido precisamente en esos acercamientos a nivel local con la gente. ¿Podría compartir con nuestro auditorio cómo es la vida, cuáles son las angustias de un venezolano, un profesional, un pequeño empresario, un trabajador, un desempleado? ¿Cómo vive el día a día? Bueno, lo primero es que difícilmente se le puede llamar vida. Cuando tú tienes un sueldo mensual que está por debajo de los 5 o 6 dólares, difícilmente eso es vida, porque es asumir la realidad de que no tienes como ni siquiera alimentar a tu familia. Estamos viendo cómo la madre ve cómo los hijos crecen sin alimentos, sin salud, no hay vacunas, no hay educación, porque los niveles de educación escolar están por encima, óyeme esto bien, Enrique, del 70%.
Es decir, toda una generación de niños que se les está condenando un futuro terrible. Pero además una cosa mucho más triste que yo estoy viendo y que como mamá, como madre, te podrás imaginar cómo me pega y me conmueve. Cómo las madres venezolanas están teniendo que irse, dejando atrás a sus hijos solos, a veces bajo el cuidado de la abuela, de una tía o de una vecina, para desde afuera enviar algo que pueda contribuir simplemente a la subsistencia de su familia. Entonces, la tristeza es desgarradora en el país de América Latina, que yo siempre insistía que Venezuela era uno de los países más alegres, y es una Venezuela que se ha ido poniendo cada vez más triste, cada vez más, obviamente más sola. Estamos hablando de más de 7 millones de venezolanos, el 30% de nuestra población que ha tenido que irse, y ver por otra parte lo que bien dices, no es solamente saber cómo se han enriquecido otros tiranos en el mundo, sino cómo aquí en territorio venezolano nos abofetean, mostrándonos unas fortunas de individuos que han hecho fortunas obscenas, inmensas, inimaginables, y que viven pues a todo lujo mientras la población muere de hambre. Empezando, por supuesto, por el señor Maduro y todo su entorno familiar. Así que es algo muy doloroso, pero al mismo tiempo, si algo yo me siento orgullosa, y efectivamente mi vida es esa, estar en contacto con los venezolanos en pueblos y lugares que, bueno, ni te imaginas, zonas que están bajo el control de la guerrilla, de grupos de mafias y bandas de delincuentes, y yo voy porque siento que es mi deber verlo, vivirlo y acompañar al venezolano, sobre todo a la madre, al joven, a la abuela, al padre, y decirle: no están solos. Estamos unidos en esta hora, y yo estoy absolutamente segura que este régimen lo vamos a derrotar, los vamos a sacar del poder de raíz, y vamos a iniciar un proceso de reconstrucción de una república con pilares éticos y republicanos muy sólidos, porque estos 20 años de oscuridad total, enfrentando a la maldad absoluta, porque hay que decir, son individuos que tienen valores, fuerzas antioccidentales, pero representan la maldad y la crueldad extrema. Esto nos ha dejado profundas lecciones y aprendizajes. Y estoy segura que la Venezuela y la Nicaragua que surgirá después de este periodo devastador va a ser mucho más sólida y más fuerte. Hemos ganado nuevamente la libertad de esta manera, y nunca más la dejaremos perder. María Corina, decías que esta es una sola batalla en Bolivia, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua. Sin embargo, debemos reconocer que hay una asignatura pendiente, y es que los grupos de oposición en estos países todavía no han logrado concertar una estrategia, no son tan fluidos los vínculos de información, de comunicación. ¿Qué mensaje transmitiría usted a los nicaragüenses? ¿Qué visiones, qué opiniones, qué mensajes transmitiría a los nicaragüenses frente a los desafíos que tenemos compartidos? Bueno, lo primero, decirles que no están solos. Yo sé que nuestra voz la han silenciado, y por eso esta oportunidad la valoro tanto, pero decirles que en nuestra lucha diaria, los venezolanos, ustedes están aquí y muy cerca. Yo sigo lo que está pasando en Nicaragua todos los días. Tengo grandes amigos que están allá luchando con un enorme riesgo en el sector político, en el sector empresarial, emprendedores, en el sector social, activistas, periodistas. Yo sé lo peligroso que es, lo duro que es, y los admiro profundamente. En segundo lugar, mantenernos firmes, no hacer concesiones en los principios, recordar que con el mal, con la mentira no se negocia, los principios no se negocian, y no dejarnos confundir o tergiversar para aplacar y para apaciguar. Hay que elevar la voz
teniendo muy claro cuál es el propósito. Y en tercer lugar, por la línea que tú mencionabas, Enrique, articularnos. Y eso es algo en el que estamos trabajando duro desde Venezuela y con aliados en Brasil, en Colombia, en Chile, Argentina, articularnos, encontrarnos. Estamos llevando adelante este esfuerzo de manera que todo lo que se necesite o que ocurre en Nicaragua se sepa en Argentina y que nuestras voces unidas, junto con aquellos gobiernos del hemisferio que hoy entienden que es una amenaza real, que lo que está en juego, como advertimos hace unos años y mucho más hace unos meses y no nos creyeron, es la estabilidad del hemisferio y que hay que actuar ahora, que el tiempo que pasa se cuenta en muertos y estos regímenes criminales se organizan para avasallar. Así que hay que actuar, hay que construir esa amenaza real, severa, inminente, que el tirano Ortega, Maduro, el tiempo se acabó. No estamos solos y no vamos a detenernos hasta lograr nuestro propósito de ver a nuestras naciones libres y serán libres. Muchísimas gracias, María Corina. Estamos seguros que los nicaragüenses comprometidos con la libertad, la justicia y la democracia se sentirán sumamente alentados de verla, de escucharla y sobre todo de el contenido de su mensaje. Muchas gracias, buenas noches. Le reiteramos nuestra solidaridad y nuestro agradecimiento por su tiempo. Gracias a ustedes siempre y un fortísimo abrazo, Enrique. Espero poder recibirte muy pronto en una Venezuela liberada y ir contigo a una Nicaragua que también lo será. Gracias. Bueno, hemos escuchado 3 visiones, 3 opiniones desde Nicaragua, desde Venezuela y desde Argentina. Cada quien puede formarse a partir de estas opiniones su propio criterio, que es el propósito de Vamos al Punto, pero quisiéramos compartir nuestras propias conclusiones a partir de lo que hemos visto y escuchado. Lo primero es que tenemos que poner los pies sobre la tierra. La comunidad internacional puede, dentro de sus posibilidades, cumplir un papel coadyuvante a la lucha que desarrolla el pueblo nicaragüense, pero no son ellos los que van a resolver nuestros problemas. Lo segundo es la esperanza, la fe de que vamos en el camino correcto. Es duro, es difícil, tiene altibajos, a veces provoca desalientos, pero la realidad es que nosotros vamos a encontrar el camino a la libertad, a la democracia, vamos en el camino correcto. Estamos sufriendo, sufren los prisioneros y sus familiares, sufren los exiliados y sus familiares, sufren los desempleados y quienes viven con la zozobra de poder perder el empleo o no tener suficientes ingresos para responder a las necesidades de sus familias. Pero para seguir en esta ruta, en este camino hacia la libertad, hay desafíos que afrontar. Uno de esos desafíos es el tema de la unidad, y lo escuchamos de la boca de Corina Machado y lo escuchamos de la boca de la ex embajadora Bertol, pero no es cualquier unidad. No es una unidad de hoteles, no es una unidad de declaraciones, sino que unidad real. Y en esta unidad, seamos claros, y esto no es ser excluyente, solamente tienen que estar, y que es la inmensa mayoría, quienes están efectivamente comprometidos, o estamos efectivamente comprometidos con la democracia. La segunda enseñanza que extraigo de lo que manifestaron es que hay que trabajar
Hay que trabajar día, noche y todos los días para mantener en la retina de quienes toman decisiones en la comunidad internacional el tema de Nicaragua. Hay muchos temas a la vez, probablemente algunos más agudos, aunque para nosotros el más agudo es el de Nicaragua, pero hay otros temas que compiten en la atención de la comunidad internacional, y la forma de preservar esa atención es trabajando, informando, dialogando, incidiendo, gestionando en quienes toman decisiones. Y en tercer lugar, tener un mensaje compartido. No es posible que un día aparezca una comparecencia en medios de comunicación con una declaración conjunta, etcétera, pero que al día siguiente aparezca una persona por un lado con un discurso y otra persona por otro lado con otro discurso. Entonces, amigas, amigos, a seguir afrontando con fe, con determinación, con esperanza, los desafíos que tenemos por delante, con la seguridad de que nos acercamos paso a paso, aunque la pendiente sea empinada y espinosa, a construir una Nicaragua en paz, libertad y democracia. Les invitamos al próximo programa de Vamos al Punto. Si les digo que va a ser otro programa especial, pues ya va a ser difícil hacer 3 programas especiales, pero lo que les aseguro es que nos vamos a esmerar en que sí sea también un tercer programa especial consecutivo. Que tengan buenas noches.